שדי התלונם יושב בסתר עליון בתל שדי התלונם לך מפת יעקב מדבר אבות כי הוא יציל לך מפת יעקב מדבר אבות וברתו יעשה לך ותחר כנפיו תכסה צינה וסוחר אמיתו וברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחר אמיתו מפחד לילה מחט יעוף יומם לא תירא מפחד לילה מחט יעוף יומם מדבר באופל יהלוך מכתב ישוט צהריים מדבר באופל יהלוך מכתב ישוט צהריים יפול מצידך אל קורבבה מימינך אליך לא ייאש יפול מצידך אל קורבבה מימינך אליך לא ייאש יפול מצידך אל קורבבה מימינך אליך לא El que habita al abrigo del león morará a la sombra del Shaddai. El que habita al abrigo del león morará a la sombra del Shaddai. Diré a Yahweh
salvará de la trampa del cazador, de la peste mortal. Pues Él te salvará de la trampa del cazador, de la peste mortal. Con sus alas extendidas te protegerá, bajo sus alas hallarás refugio. Con sus alas extendidas te protegerá, bajo sus alas hallarás refugio. Al terror de la noche ni a la flecha que vuela de día. No temas al terror de la noche ni a la flecha que vuela de día. A la peste que acecha en las tinieblas, ni a la epidemia que ataca en pleno día. A la peste que acecha en las tinieblas, ni a la epidemia que ataca en pleno día. A ti no se acercarán, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no se acercarán, no, no, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no se acercarán. A ti no se acercarán. Shalom a todos, buenas noches. Me da mucho gusto estar una vez más en esta oportunidad que Dios me presta y Dios me da para seguir compartiendo temas importantes para ese pueblo que está entre las naciones, para el pueblo de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice la Escritura en la Torá, ley, dice en la parte de los profetas: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Torá, instrucción, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Amén. Es un hermoso verso que está ahí en Josué 1:8, sí, y escuchábamos el Salmo 91, Teilín 91, un salmo poderoso. Cabe mencionar que estos salmos, que muchos, la mayoría fueron escritos, ¿verdad?, por David,
Y tienen un poder, hermanos, espiritual, como no tienen una idea. El rey David, con sus palabras, echaba fuera espíritus malignos que tenía el rey Saúl en ese tiempo, que era atormentado ya en sus días finales que le quedaban como rey. Eran como un ungüento, sí, a David, a Saúl. Estos salmos, esta escritura con la que el rey David ministraba al rey Saúl. Sí, y la Torá de Deuteronomio, fueron también textos usados por el Mesías Yeshua para vencer, sí, al enemigo de nuestras almas, que es el enemigo que en común tenemos todos. Cuando el enemigo lo tentó ahí en Mateo, cuando fue tentado por el enemigo, en sus tres partes, en sus tres tentaciones que el enemigo le presentó al Mesías, el Mesías con 2 escrituras de Deuteronomio y una de Salmos le venció. Entonces, sin duda, podemos tener esa certeza de que la Torá es espiritual, de que la Torá tiene poder para echar fuera demonios, espíritus, ideas. Dice también en Salmos, la ley, la Torá de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Entonces, teniendo ya este concepto de lo que hemos venido enseñando, por gracia de Dios, de lo que significa la palabra ley, ¿sí?, según el griego, pero como el original, que es Torah, instrucción, tomemos ya este hermoso libro para meditar en él y así vayamos entendiendo tantas cosas que desconocíamos por causa del concepto diferente que nos presentaba lo griego, pero que el recurso hebreo nos habilita para entender grandes misterios que estaban ocultos a nuestro entendimiento. Y nos abre puerta para estudiar con libertad la instrucción, que lo único que hará es ir echando fuera lo que no está escrito, ni que da a entender la escritura, sino que han sido ideas de hombres, sí, que han penetrado hasta hoy en día la audiencia, sí, de aquellos que quieren saber de Dios. Por lo tanto, en la Torá instrucción lo que hace es resaltar, sí, lo que estábamos haciendo mal, o sea, el pecado, que no mirábamos, sí, porque no había nada que nos lo señalara. Parecía que todo valía, todo no importaba, solamente creer en algo y adelante, pero no. Tenemos que ir también dejando aparte muchas cosas, sí. Entonces podemos desechar, gracias a que la Torah viviente está dentro de nosotros, ¿sí?, ciñen los lomos de nuestra mente, para que ya no practiquemos más aquello que pensábamos que estábamos bien, pero que la Torah misma y la Torah viviente nos ayudaba a ver con nuestros ojos espirituales que estábamos mal, ¿sí? Porque dijo el Rav Shaul, Pablo de Tarso, yo no conocí el pecado, sino por la instrucción, ¿sí? Y ojo, no estoy diciendo salvación. No estoy diciendo que conoció la salvación por la ley, no. Por la instrucción, él conoció el pecado, ¿sí? Porque observar y guardar mandamientos no es la completa salvación. Más bien, guardar mandamientos son la confirmación de mi salvación. O sea que no somos salvos por las obras. Somos salvos para hacer buenas obras, ¿sí? Mire, Yeshua y el joven rico, que le preguntó, ¿verdad?, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Esa fue su pregunta. ¿Qué debo hacer? No creer, hacer, porque ya era hacer. Y Yeshua le contestó que hiciera los mandamientos y se los mencionó. Esos mandamientos que él le mencionó son los últimos 5 mandamientos, ¿verdad?, que tienen que ver con el prójimo. ¿Y dónde está eso? En Éxodo 20, en la Torah de Dios. Y entonces el joven le dijo, yo lo he guardado todo eso, sí, desde mi niñez, pues era judío, ¿no? Pero Yeshua le puso un examen para ver si la Torah que practicaba estaba en su corazón, al decirle que vendiera lo que tenía y lo diera a los pobres, y el joven solo practicaba la Torah como una cultura.
Sí, como, mire, hay mexicanos que no están muy orgullosos de ser mexicanos. Sí, son mexicanos y vienen esas fiestas de México, ¿no? Que son el 16 de septiembre y otras cosas más que... Y hay gente que ni se acuerda de esas fiestas, pero hay gente que hasta se tatúa la bandera. Ahí traen hecho en México, se tatúan ese logotipo hecho en México y se acuerdan de todas las fiestas mexicanas y de lo que tiene que ver con todo y son muy, tienen a México en el alma. Sí, y qué dice la gente que si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, o sea, ni morir quieren fuera de México, quieren que los entierren ahí. Así, ese lo lleva en el alma, ¿ok? Pero vemos otros que, pues somos mexicanos y ya, pero no así que digamos que traiga la bandera en la espalda tatuada y en mi casa la ponga afuera y mi carro lo pinte blanco, verde y rojo. Sí, no, bueno, yo creo que así estaba este judío que sí practicaba eso, pero como una cultura, pero no en el alma, no lo tenía en el corazón. Y por eso el Mesías cuando le aplica el examen para saber si la Torah que él practicaba la tenía en el corazón o nomás la seguía como una cultura. Y creo que no pasó la prueba porque se entristeció, dice la escritura, y no le siguió. Entonces, el mandamiento, hermanos, bien meditado, bien entendido, produce amor. Y Yeshua es la Torah viviente, la cual nos lleva a amar a Dios primeramente, el cual nos lleva a amar a Dios primeramente, ¿sí? Que es el más importante mandamiento, y después al prójimo. Primero nos lleva a amar a Dios y luego al prójimo, y no al revés, ¿ok? Porque ¿de qué sirve ganarse al mundo entero si te pierdes a ti mismo? ¿Ok? Sí, porque muchas veces pretendemos ganarnos al mundo, aunque estemos mal, pues es ganarse el mundo entero y de qué sirve ganarte el mundo entero si te pierdes a ti mismo. Mire, los 10 mandamientos, sí, 5 son para demostrar mi amor a Dios y los otros últimos 5 son para demostrar amor al prójimo. Sí, porque el número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues ¿a quién estaremos demostrando lealtad, amor? Si no es a Dios, está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni semejanza. O sea, no hacernos imagen de Dios, de ninguna semejanza, de lo que está en el cielo ni en la tierra, abajo de las aguas, abajo de la tierra. Si no te inclinarás a ellas ni las honrarás. El 3, en el 2 está Dios pidiendo su lealtad, ¿verdad? Que no hagamos imágenes de Dios, no tengamos, ni les honremos, ni les hagamos culto. No hacerle culto, ¿sí? No hacerle remembranza, no hacerle parafernaria, ¿sí? A lo que no es de Dios. Y a lo que no es Dios, porque el decir dioses ajenos se refiere a muchas cosas más importantes que Dios. No se refiere exactamente a un mono, a una escultura. No, se refiere también a un culto que se practica, sí, que se acuerda a la gente y le hace fiesta y le hace, aún sabiendo, sí, que no tiene nada que ver con Dios, pero lo hacen por encima, sí, como esa manera que Caín le ofrece a Dios. Bueno, a Dios le gusta esto, pero yo tengo esto. Y yo le ofrezco esto. Porque pues no, me duele mucho dejar esto. Yo le ofrezco esto a Dios. Y así Caín le ofreció a Dios lo que él tenía, lo que él quería, y no lo que Dios pedía. Bueno, número 3, no tomarás el nombre del Señor en vano, el nombre de tu Dios en vano. Sí, ¿a quién le estamos demostrando lealtad y amor? A Dios con el tercer mandamiento. El cuarto, recuerda el séptimo día que es Shabbat, sí, que equivale a sábado, para reposar, para apartar tu pie de trabajar, de hacer toda obra, sí, porque con ello estamos nosotros dándonos a entender que tenemos un creador que creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo lo descansó y lo reposó y lo hizo aparte de todos. Sí, con eso nosotros damos a entender que Dios nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y es algo, hermanos, que debemos hacer, bueno, no debemos, es un mandamiento, sí, de Dios. No sé qué concepción tenga usted de un mandamiento, de si tenemos oportunidad de decir hacerlo o no hacerlo. Dios nos da a entender qué debemos hacer con el sábado, con el Shabbat, pero es un mandamiento, ¿ok? Y estamos demostrando que que tenemos un creador y no que nosotros nos creamos a nosotros mismos. El número 5, no honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Bueno, con el número 5, si no estamos aprendiendo a amar a Dios, porque si no amamos a nuestros padres, que vemos, ¿cómo vamos a amar a nuestro padre que no vemos? ¿Sí? Y los otros 5, que es el sexto, no robarás, no cometerás adulterio, no matarás, perdón, es al revés, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo, o sea, no mentir, y en último, no codiciar nada de lo que esté en posesión de tu prójimo. Sí, los primeros 5 son para honrar a Dios y los últimos 5 para honrar al prójimo, pero por eso están primero, porque debemos de honrar a Dios primero y luego al prójimo. Muy bien, me gusta explicar un poquito de estas cosas, sí, y al principio, pero todavía no estamos comenzando. Me gustaría hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que Dios sea quien hable, Dios nos dirija por la escritura, Dios use nuestra alma, mente y cuerpo para lograr desplegar este mensaje que poco a poco va llegando, y ya ha llegado, porque este mensaje no es un mensaje, no es un estudio particular mío. Sí, este mensaje ya se ha enseñado, yo lo aprendí hace 7 años aproximadamente. Lo aprendí, lo asimilé en mi corazón, en mi mente, fue algo que me invistió mi mente y mi corazón, y nunca pude dejar de estudiarlo y de ir profundizando como hasta hoy. Pero es algo que ya se enseña, sí, y en muchos diferentes sitios se enseña. Yo lo aprendí así, de otros maestros también. Pero yo también me interno en la escritura siempre en la noche, cuando tengo tiempo en el día, cuando me queda tiempo. Por eso, gloria a Dios que me da gracia para trabajar por mi cuenta, para hacer esos espacios en el tiempo, en la mitad del día, para en ocasiones meditar acerca de algo, ¿verdad? Es una gran ayuda, un gran apoyo trabajar por tu cuenta para que no estés, para que tengas más tiempo de saber, de conocer más de Dios, porque es lo que dice su palabra: conocimiento quiero, más que sacrificio. Conocimiento de Dios quiero más que sacrificio, y misericordia más que holocausto. Entonces debemos de conocer a aquel que está interesado de saber de Dios. Hay que ir y hay que estar, hermanos, porque estamos aprendiendo de nuestro Padre. ¿Sí? No estamos aprendiendo de algo insípido, de algo sin sentido. Estamos aprendiendo, y ¿quién no va a querer saber de su padre si hemos sido como huérfanos y luego se nos dice: no, sabes que tu padre aquí, mira, por aquí él estuvo, y aquí ve buscando, aquí está, y ahí va uno, está uno interesado, hermano, desde las entrañas de su corazón, sí, hasta la coronilla, para ir buscando todo lo que tiene que ver con nuestro Padre. Sí, lo más puro que se pueda. Y bueno, les invito a hacer una oración para que Dios nos dirija. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías, Yeshua, te damos la honra y la gloria a ti en este día. Y te doy también gracias por la vida de nuestro hermano Alejandro Alviso, que nos apoya con su equipo, sí, que nos ayuda a que este mensaje se siga mostrando. Y te pido, Señor, por la vida de nuestro hermano Alex, por toda su familia inmediata, Señor. Te ruego, Señor, por que tú le des gracias, Señor, a él y a su casa, sí, para que sigan adelante, Padre. También te pido que uses mi vida y mi alma para que este mensaje corra, Señor, por los medios de comunicación que tú has establecido. Tu palabra lo dijo, que la ciencia aumentaría, y hoy estamos en este tiempo que ahorita ya estamos en un abrir y de cerrar de ojos por medio de la internet. Ya estamos en el otro lado del planeta, sí, y bueno, es una herramienta, Señor, que tú has dispuesto para que el mensaje corra más rápido hoy en este tiempo, porque hoy tu pueblo es mucho, demasiado. Tu palabra dice que tu pueblo sería incontable como la arena del mar. Te ruego, Señor, que abras y prepares esas mentes y corazones de tu pueblo para que reciban este mensaje a su tiempo, Señor. Usa mi vida, dame sabiduría, denuedo y gracia para hacerlo en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías.
Amén. Señor, ok. Me gustaría retomar el tema de la... No sé si vamos a tener tiempo, pero voy a alcanzar a una buena parte para explicar en la parte que nos quedamos en el tema pasado, que tiene que ver con las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y las dos casas, ¿sí? Las dos casas de Israel. Muy bien. En este estudio, ¿sí? Yo explicaba que cómo las dos casas de Israel se dividieron. Sí, ahí está en el libro de Primero de Reyes, como en el tema pasado, como los vinieron a quedar al frente de las dos casas de Israel, Jeroboam y Roboam, si recuerdan. Frente a la cabeza de la casa de Israel quedó Jeroboam, un siervo de Salomón. Y no pierda de vista, no se le olvide este nombre, Jeroboam, muy importante, el que quedó como rey de la casa de Israel. Y en la casa de Judá quedó el rey Roboam. Este era descendiente del rey Salomón. Ok. Y bueno, ahora le quiero mostrar un pequeño índice para poder ir reconociendo ahora a estas dos casas en la escritura, para que ya no mezclemos las profecías o los mensajes que los profetas iban llevando a cada una de las dos casas, para no torcer la profecía y irle a depositar profecías a una de las casas que no era para ella. Mire, por ejemplo, cuando usted mire de aquí en delante, del Primero de Reyes en delante, cuando usted mire casa de Israel, mire, cuando mire casa de Israel, o que diga casa de José, o encuentre Efraín, o encuentre reino del norte, se está refiriendo a la casa de Israel, las 10 tribus, sí, que se le fueron dadas a Jeroboam. Pero cuando usted mire reino del sur, sí, se refiere a casa de Judá. O cuando escuche casa de David, se refiere a casa de Judá. Cuando escuche Jerusalén, se está refiriendo a casa de Judá. ¿Ok? Y de aquí, de la casa de Judá, es donde vienen los judíos. ¿Ok? Los judíos, como se dice, todos los judíos son israelitas. ¿Ok? Pero no todos los israelitas son judíos. ¿Sí? Es decir, todos los coahuilenses son mexicanos, pero no todos los mexicanos son coahuilenses. Hay tamaulipecos, hay sonorenses, hay zacatecanos, yucatecos, hay tabasqueños, hay michoacanos, ¿sí? Así, en las 12 tribus, Judá, desde donde viene la palabra judío, que significa alabanza de Dios. Entonces, este pueblo judío, que no podemos nosotros asociarlo para atrás, de aquí para atrás. Bueno, no podemos decir, no, pues que los judíos salieron de Egipto. No. Iban también los judíos ahí. Iban aseritas, iban neftalitas, iban de las diferentes tribus, ¿ok? Pero no podemos asociar judíos con todo el pueblo de Israel. Así que de aquí en adelante tenemos que ir desglosando las diferentes nombres que se le dan para poder entender a quién se le da la profecía. Ok, ya entendimos que cuando miremos casa de Israel, casa de José, Efraín, se refiere al reino del norte. ¿Y por qué Efraín? Efraín es uno de los hijos de José, ¿sí? O sea, Efraín y José quedaron en la casa de Israel. Y en Judá solamente quedó Benjamín y Judá y un poco de los levitas. Bueno, el reino, hermanos, el reino de Israel, el reino del norte, casa de José, Efraín, se perdió. Ahorita vamos a ir viendo cómo se pierde. Pero les estoy dando como una introducción. Se perdió el reino del norte, casa de Israel, ¿sí? Y en esa tribu estaba la tribu de José, ¿sí? Y Efraín, su hijo menor, que le nació ahí en Egipto, ¿sí? Veamos el significado. Hermanos, es importante ahora entender, vamos a irnos un poquito hacia atrás, para entender el significado de estos nombres, ¿sí? Y las profecías que están ahí en Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis 48.
Me traje la Torá en hebreo español porque hay algo que quiero mostrar también, que está ahí muy importante. En Génesis capítulo 48, vamos a ver cuando viene José con Jacob, ¿sí? Después de que Jacob va al reencuentro con José. Mire, ahí en el capítulo 48, Jacob bendice a Efraín y a Manasés, hijos de José que le nacieron en Egipto. Mire, dice en el 48, verso 1 de Génesis: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se les hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Aquí Jacob está adoptando a Efraín y a Manasés, hijos de José, como hijos suyos, así como si fuera Rubén y Simeón. ¿Sí? Porque en la Torah que tengo aquí en hebreo español, hay una enseñanza muy hermosa. Sí, esta Torah la conseguí en una comunidad ortodoxa de México. Dios bendiga a ese pueblo de Judá. Porque ellos están aquí para tener luz. Sí, para hacer saber al mundo que hay un Dios en Israel. Y dice en esta misma lectura que hice en Génesis 48, 5, aquí en la Torá, Génesis, que significa en hebreo Bereshit, que significa en el principio, dice en el verso, mire, voy a leerlo en el capítulo 48, verso 8. 48, 8. Mire, dice: y vio Jacob a los hijos de Joseph y dijo a Joseph: ¿quiénes son estos? Con pregunta. Y aquí en la Torá tiene un comentario, ¿sí?, del pueblo hebreo, del pueblo judío, que dice: según el Midrash, vio Jacob con profecía que iban a salir de ellos, o sea, de Manasés y de Efraín, descendientes idólatras. Sí, y aquí hay un paréntesis y viene un nombre que dice Jeroboam. Se apartó, fíjese, y dice aquí el comentario judío: y se apartó de él la inspiración divina para bendecirlos. O sea que Jacob lo pensó cuando los miró, y su pregunta, fíjese, cuando él dijo: ¿quiénes son estos? Por eso se preguntó: ¿quiénes son? En pregunta, como diciendo: ¿de dónde salieron estos? ¿Sí? Entonces dijo Joseph a su padre: mis hijos son los que otorgó a mí el Todopoderoso aquí en Egipto. Entonces, mis hijos son, Joseph le mostró a su padre el acta de matrimonio para que no piense que son hijos bastardos. Después le rezó Joseph a Dios y regresó la inspiración divina a Jacob y los bendijo. Hay que entender la expresión que el pueblo judío le da a Jacob, esa expresión que dijo: ¿y estos quiénes son? Bueno, vamos a leer ahora en nuestra traducción, ¿sí?, que dice, que les dijo: ¿y estos quiénes son? Bueno, él los adoptó, dice en el verso 6, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Verso 8. En el verso 8 dice: y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y como ya leímos en el hebreo, y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Aleluya.
Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él, sí, porque Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Entonces José se los acerca para que Efraín quede en la mano izquierda de Israel y para que Manasés quede en la mano derecha de Israel, para que con la derecha bendiga al mayor y con la izquierda al menor. Pero, verso 14, dice, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, la cruzó, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Hizo una cruz, como una letra Aleph, como una letra Aleph del alfabeto hebreo, es lo que hizo Jacob, Israel, colocando los brazos cruzados para poder bendecir con la derecha a Efraín el menor y con la izquierda a Manasés el mayor. Colocando así las manos, dice, en el 15 dice, y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Está hablando de Efraín. Mire, Efraín significa fructífero, ¿sí? Manasés significa olvidar. Dios me ha hecho olvidar, es lo que significa. Por eso Dios le puso así, por eso José le puso así al primer hijo que tuvo en Egipto, sí, con una mujer que no era del pueblo de José, era una egipcia. Sí, mire qué profecía, qué hermoso. De aquí comienza esto y no se olvide que Efraín viene a ser fructífero. Mire, el nombre de Efraín significa fructífero. Y mire, el nombre de José, padre de Efraín, significa el que añade, ¿sí? O él añade. Y mire la profecía que Jacob le dijo a José, ahí mismo en el capítulo 49, verso 22. Dice, cuando Jacob bendijo a sus hijos, a sus 12 tribus, a sus 12 hijos, dice en el verso 22 la profecía y bendición que le tocó a José. Dice en el verso 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Sí, o sea, los vástagos, las ramas de José traspasan la cerca, el muro. Sí, José es uno de los que impulsa, sí, que el pueblo de Israel sea esparcido entre las naciones desde él. Por eso le digo que cuando Dios da un nombre, en el nombre está el objetivo. El hombre cambia el nombre y se cambia el objetivo. Por eso es muy importante recordar estos nombres originales de cada uno de los profetas y hombres de Dios y el nombre del Dios mismo, porque en el nombre está el objetivo. Entonces, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos, o sea, cuyas ramas se extienden sobre el muro. O sea que salen para afuera, sus ramas crecieron hasta afuera del muro. Eso es lo que es José. Y su hijo Efraín significa fructífero. Y luego, en el verso 19, cuando Jacob los bendice, en la última parte del verso dice, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él, que Manasés, y su descendencia formará multitud de naciones. En hebreo se le dice Goim, gentiles. Este será padre, este será uno de los que impulsará, sí, a formar multitud de naciones. Entonces, fíjese, José, Efraín, vienen a quedar en la casa de las 10 tribus. ¿Y quién está al frente? El primer rey que queda al frente de la casa de Israel, ya vimos, ¿verdad?, que es Jeroboam. Y Jeroboam es un nombre también que viene del hebreo y significa que el pueblo se multiplique. Eso es lo que significa el nombre de Jeroboam, el primer rey que quedó a la cabeza de la casa de Israel, las 10 tribus, que ya no eran colonias, ya no eran familias, eran ya ciudades, hermano. Estamos hablando de ya un pueblo, en aquel tiempo ya era grande,
Bueno, ese pueblo, la casa de Israel, vamos a ver cómo es que Dios comienza la dispersión de este pueblo que jamás regresó hasta la fecha. Y porque todo se viene ahí, se viene viendo en la escritura. Mira, nos quedamos ahí en Primero de Reyes. Vamos a ver, traía yo aquí un bosquejo preparado, pero este tema, gloria a Dios, ya lo tengo consolidado en mi mente y mi corazón, que lo estoy diciendo así, como lo conozco. Lo escribo siempre, cada tema que yo hago, lo escribo y lo voy leyendo, pero muchas veces uno se queda corto porque uno escribe y se sujeta a uno a lo que está escribiendo, y cuando uno habla con más libertad es cuando lo tienes consolidado en tu mente y corazón, como lo estoy haciendo ahorita. Dice ahí en Primero de Reyes, capítulo 12, verso 25. Primero de Reyes 12, 25. Y dice, entonces, vamos a hablar aquí de cómo comienza a Jeroboam a definir lo que Dios había ya predicho de sus antecesores, ¿sí? Que Dios tenía que dispersar a la casa de Israel entre las naciones, por un motivo. Pero tenía que desarrollarse de alguna forma. Y dice aquí en el verso 25, capítulo 12, de Primero de Reyes. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ok, vamos a explicar esto. Jeroboam, como rey, sí, en la tierra de Israel, pero era rey solamente sobre 10 tribus, sobre la casa del norte de Israel, la casa de José, pues pasa que hay fiestas, como ya vimos en Levítico 23, ¿ok? Hay fiestas anuales. ¿Y cómo va a ser? Bueno, hay que entender también que la casa de Judá se quedó con el templo que edificó Salomón. Y en el territorio de la casa de Judá se quedó el templo, por lo tanto se quedó todo lo original que tenía que ver con las fiestas, con los sacerdotes, ¿me entiende? Y Israel al norte estuvieron, fíjese, la Biblia dice ahí que estuvieron en guerra, todo el tiempo. Estuvieron en guerra la casa de Israel y la casa de Judá. Ya no se juntaron jamás estos dos pueblos, estos dos hermanos, estas dos naciones, ya no se juntaron jamás. Por lo tanto pusieron guardias en las fronteras para que ni la casa de Israel pudiera venir a la casa de Judá, ni la casa de Judá a la casa de Israel. Pero ¿qué pasaba con las fiestas anuales? Las fiestas que tienen que hacerse cada año, como están en Levítico 23, que se hacen conforme al calendario hebreo, al calendario de Dios, sí, y que tienen que hacerse ahí en el templo. Bueno, ¿qué pasaría con la casa de Israel? La casa de Israel no podía venir Jeroboam no podía venir con el pueblo o representantes del pueblo de Israel a festejar la fiesta, porque es lo que estaba pensando aquí Jeroboam. Al ver la casa de Israel, que la casa de Judá hace las fiestas y tiene el templo, y en el templo solamente hay una silla para el rey, sí, que era Roboam, hijo de Salomón, descendiente de David, el pueblo de Israel le va a entrar añoranza por volverse a su descendencia original, y me matarán a mí. Entonces Jeroboam pensó en su corazón cambiar toda la parafernaria, sí, porque tuvo miedo de que la casa de Israel le entrara añoranza porque la casa de Israel quisiera pertenecer otra vez al reino de Judá, y para hacer eso tendrían que matar a Jeroboam para que ahora el reino se volviera a Roboam. Sí, entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Pues sus errores fueron parte del plan de Dios para que el pueblo fuera esparcido. Y mire, dice en el verso 28, y habiendo tenido, del capítulo 12 de Primero de Reyes, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros, o sea, Jeroboam, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Fíjese nomás, ¿usted cree que un pueblo que ha visto maravillas de Dios puede ser engañado así nomás? Aquí están los becerros, para que adores. No, hermanos, miren, esto está muy simple aquí escrito, pero
tuvo que haber un adoctrinamiento, tuvo que haber un inicio de cómo esto se lograr hacerle creer al pueblo de Israel que la imagen de Dios era un becerro. Porque siempre el pueblo, hermano, siempre ha querido tener un objeto de referencia para referirse a Dios. Siempre quieren tener algo, ya sea una estatua, algo para referirse a Dios. Y Jeroboam les construyó 2 becerros de oro. ¿Y qué les dijo? Mire, les dijo una verdad y una mentira, ¿ok? Por eso a Dios se le sirve en espíritu y en verdad. Entonces, porque aquí Jeroboam les dijo, miren, en el verso 28, dijo, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Les dijo una verdad, que los sacó de Egipto, pero no les estaba dando un concepto correcto de lo que era Dios y le estaba dando una apariencia de becerros. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, dice el verso 29. Y en el 30 dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, y hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15, ¿sí? Y en la fiesta, las fiestas son el 14 y son el 7. Entonces cambió las fechas, cambió los nombres, cambió todo, ¿ok? Eso es lo que se hace continuamente, se cambian las cosas y se cambian por temor a esto, por temor al otro, pero no quieren sujetarse a lo que Dios establece por miedo, ¿sí? A los hombres. Por eso Dios siempre manda primero a temer a Dios primeramente. Entonces, Jeroboam, pero todo esto hay que verlo en nosotros, que nos sirva a nosotros para ir entendiendo qué debemos dejar de hacer y qué debemos de empezar a hacer. Sí, porque aquí nos dice, aquí entendemos y aprendemos, ¿sí? De que Jeroboam instituyó fiesta en otro mes, en otro día, con otros nombres, con otros sacerdotes, con otro tipo de parafernaria a lo que Dios había establecido. Sí, y luego dice ahí, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que había, fíjese bien lo que dice aquí, el mes que había inventado de su propio corazón. E hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Muy bien, pues aquí es el comienzo, pero eso tenía que pasar, tenía que irse diluyendo la casa de Israel, tendría que irse paganizando, tendría que ir perdiendo la dirección, porque era un designio de Dios, porque Dios tenía que sembrar al pueblo de Israel entre las naciones por un motivo. Y dejar a la casa de Judá ahí hasta hoy en día está. ¿Ok? Bueno, hasta aquí entendemos que el primer rey Jeroboam, que significa el pueblo se multiplique, es lo que significa el nombre de Jeroboam, y luego en su tribu José, que significa el que añade, y luego su hijo Efraín, que también está en la casa de Israel, que significa fructífero. Ya son suficientes profecías de los nombres que Dios va a hacer con esta casa. Entonces, aquí en adelante vamos a ver, la casa de Israel y la casa de Judá tuvieron más de 15 reyes cada uno. Estos fueron sus primeros reyes, y podemos ver aquí en primero y segundo de Reyes y más adelante cómo los reyes se van multiplicando, pero dicen que la casa de Israel, cada rey fue peor que el otro, que su antecesor, cada rey. Entonces, en uno de los últimos reyes que vino a ser la casa de Israel fue al rey Acab. Dice que los pecados del rey Acab le fueron como cosa de niño los pecados de Jeroboam. Imagínense cómo fueron los pecados de Acab, rey de la casa de Israel. Por designio, hay que entender esto, por designio del Señor. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo esto, ya entendiendo las profecías que están en sus nombres, entendiendo las dos casas, entendiendo cómo se separaron, entendiendo qué significan el nombre del rey de la casa, entendiendo que ya no fueron un solo reino, que fueron dos divididos. Entonces, ahora sí, con este bosquejo hay que ir viendo a los profetas. Ahorita vamos a ir a ver Oseas, para entender ahora sí a quién le habla de esto, a quién le habla del otro, porque el profeta Oseas viene a hablarle a la casa de Israel en su mayoría y un poco a Judá.
¿Ok? Vamos a ver ahí, mire, vamos a leer a Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1, fíjese lo que dice. Ahora sí vamos a entender más cada vez que leamos profetas, salmos, ahora sí vamos a entender muchas cosas. Dice el número Oseas capítulo 1, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, que Jezreel significa Jehová siembra. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Fíjese, aquí ya entendemos que él está hablando de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y le dio luz a una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, que significa la no amada, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Fíjese bien, aquí está omitiendo a casa de Judá, está hablándole a la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Hablando en la casa de Israel, no se confunda con que le está hablando a los judíos, a casa de Judá, judíos. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán a un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué les dije que Jezreel significa? Jehová siembra. El día de Jezreel será grande, cuando Dios recoja la cosecha de su pueblo que está entre las naciones. Entonces, aquí ya podemos ver que Oseas es un libro, es un profeta que le habla a la casa de Israel. Mire, vamos a ver Oseas 4:6. Vamos a leer varios versos de Oseas para ir enfocando a la casa de Israel. Y si no es porque yo un día me puse a leer todo el libro de Oseas, hermanos, y hasta lloras ahora entendiendo esto, y yo puedo estar leyéndolo, yo lo puedo leer del 1 del 1 hasta el último capítulo, que es el 14, y hermanos, lo puedo leer y uno puede identificar a Israel, cómo se va diluyendo, cómo se va perdiendo, cómo Dios le empieza a hablar tan duro, cómo Dios divorcia a la casa de Israel, porque dice su palabra que él fue como esposo para la casa de Israel. Sí, miren, bueno, vamos a leer más ciertos pasajes. El capítulo, Oseas capítulo 4, verso 6, y dice así. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Miren lo que viene después. Y porque olvidaste la Torá, la ley, la instrucción de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, nosotros hemos también, hoy en día hemos leído este verso, pero no lo leemos completo. Nada más leemos que fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero hay que seguir leyendo cuando dice, porque desechaste el conocimiento. Sí, hay que conocer. Y yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley, la Torá de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y mire lo que dice en Oseas 5:15. Oseas 5:15 dice, Oseas 5:15
No es, no es Oseas 6. Oseas 6. Perdón, Oseas 5. 15, perdón, sí, es, o sea, 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Capítulo 6, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora usted va a ver cómo estas profecías se le aplican y van cayendo como anillo al dedo a la casa de Israel. Capítulo 6, verso 1, 2 y 3. Ya lo leímos. Oseas 7, mire lo que dice Oseas 7, 8 y 9. Dice, Efraín, ya sabemos que cuando se refiere a Efraín se refiere a la casa de Israel. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Oseas 8:12 dice, les escribí las grandezas de mi Torá, de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Qué decimos hoy, hermano? ¿Qué dicen hoy las congregaciones? La Torá, no, eso no es para nosotros. No, eso es para los judíos. Nosotros nomás es esto y no, hermanos, nosotros tenemos que abrazar esa Torá e ir entendiendo que la Torá es nuestra instrucción y la Torá viviente, y Yeshua, nuestro Mesías, es la luz para poder entender esa Torá. Sí, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Así como hoy en día se habla de la Torá de Dios como algo extraño. Y Dios nos libre de que sea extraño para nosotros. Es nuestra comida. Si en ella meditamos en el día y en la noche. Oseas 9, 1, 2 y 3. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Sí, como hoy en día se hace, haciéndole fiesta a Dios, comiendo cosa inmunda en esas ollas que echan todo animal inmundo y comen de ello en fiestas que no son de Dios. Dios nos libre, sí. Y también en el capítulo Oseas 10:13. Dice, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Aquí le sigue hablando a Israel. Mire en el capítulo 11 de Oseas. Vamos a leer el capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adama o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león,
rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Aleluya. Aquí podemos ver cómo le está dando le está restregando a la casa de Israel todo lo que viene haciendo. Pero mire cómo aquí dice, Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Sí, para poder entender que es sobre Israel este asunto y no sobre Judá. Sí, bueno, también hay que, aquí en adelante, hermanos, vamos a ver un poco, ya me queda un poquito de tiempo y vamos a ya dar por terminado este tema, este avance, porque vamos a seguir con este avance. Pero tengo que decir también que aquí en adelante, en la casa de Israel, más adelante, cuando ya hace las cosas que le desagradan en su totalidad a Elohim, al Todopoderoso, Dios envía a los asirios para conquistar a la casa de Israel. ¿Se acuerdan de una cita que les dije donde Dios iba a esparcir al pueblo sobre las naciones? Ahí está en Amós. Vamos ahí a Amós. Amós 9:9. Profeta Amós 9, verso 9 dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. O sea que, entendiendo que Dios va a zarandear a la casa de Israel como una higuera se zarandea, sí, y no cae ni un grano. O sea, como una higuera que usted sacude y todos los higos caen alrededor. Así sacudió Dios a la casa de Israel mira aquí, ¿qué dice en el verso 9? Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre unas cuantas, entre todas las naciones, como se zarandea el grano. Por eso le digo que ahorita la casa de Israel está entre todas las naciones. Está en México, está en Chile, está en África, en Asia, en Europa, América del Norte, Oceanía, Antártida. Bueno, si es que hay personas ahí, pero sí hay estudiando. Y hermanos, está por todos lados la casa de Israel. Pero esa casa de Israel se perdió desde aquel tiempo. Se mezcló entre las naciones. ¿Cómo fue esto? Bueno, los asirios vinieron sobre la casa de Israel para llevarse los cautivos a Asiria, cuya capital es Nínive. Ahí se llevó a la casa de Israel y la forma de conquistar de los asirios es de llevarse a las personas del pueblo y poner personas de ellos ahí en ese pueblo. Cuando hablo de que se fue la casa, hermanos, no hablo y digo, bueno, se fueron toditititos y completitos, no quedó ni uno en la tierra. No, en un 90% de la mayoría de la casa de Israel se fue cautiva a Asiria y pusieron gente de Asiria en el territorio de la casa del norte. Y de ahí fue cuando se mezclaron los de la casa de Israel con los asirios. De ahí vienen los que llamamos samaritanos. La mezcla de la casa de Israel con Asiria. Por eso de ahí vienen los samaritanos. No de judíos con asirios. No eso ya tenemos que irlo como una operación quirúrgica, hermanos. Ir quitando esto y esto no. Sí. Esto pasó para llevarse cautivos a estos hijos de la casa de Israel y de ahí esparcirlos a todas las naciones. Sí, bueno, cuando Asiria también quiso conquistar a la casa de Judá, el reino del sur, por causa de que la casa de Judá se mantenía fiel, como dicen Oseas, pudo repeler al ataque de los asirios y los asirios no pudieron luchar contra los de la casa de Judá. Sí, el rey Salmanasar, que sí pudo con la casa del norte por causa, o sea, Dios, si tú eres fiel a Dios, el enemigo, hermanos, no puede tocarte. Y aquí lo podemos ver. La casa de Israel se paganizó, empezó a paganizarse y fue que le da autoridad a las fuerzas enemigas para que cualquier pequeñez de problema venga y lo deshaga. Pero la casa de Judá, como estaba fiel, se sostuvo y repelió el ataque de los asirios. Pero el error de la casa de nuestros hermanos, la casa de Judá, fue no dejar descansar la tierra.
Ellos también tuvieron su error de no dejar descansar la tierra por 70 años, ¿sí? No descansaron como hoy en día, cuando el pueblo ya conoce cuál es el día de descanso y no lo hacen. Dios ya ha cobrado a muchos esos días que sabiendo no lo han hecho. Y Dios si eso hace con su pueblo original, hermano, ¿qué no hará con nosotros? Tenemos que ser cuidadosos ya, tenemos que ir entendiendo y ir como dicen, pies de plomo, entendiendo estas cosas. Entonces, Dios le cobra a Judá, a nuestros hermanos judíos, sus días que no dejaron reposar la tierra, como está escrito, y Dios permitió que Babilonia penetrara al reino de Judá y se los llevara cautivos a Babilonia, ¿sí? Cuando fue esto que pasó cuando regresaron, cuando Daniel es de la casa de Judá, y ahí vemos que Dios permitió que también la casa de Judá fuera en una dispersión, pero estos regresaron. Y gracias a Dios que ellos regresaron. Si no hubieran regresado a la casa de Judá, si Dios no le da gracia al pueblo de Judá que regresaran otra vez a su territorio, no tuviéramos ahorita a un Israel, no tuviéramos la escritura. Es más, no hubiera nacido ni el Mesías, porque el Mesías viene de la casa de Judá. Sí, pero gracias a que la casa de Judá tuvo ese regreso, tuvo ese éxodo de Babilonia, ellos volvieron a poblar lo que es hoy Israel, y ahorita lo que conocemos como país Israel solamente está la casa de Judá y Benjamín. Y ahorita ya hay mucha gente regresando para allá de todos lados. Pero el que regrese gente por su propio pie, de que bueno, yo fíjate que tengo sangre y pues salí con un poquito y voy para allá, eso no significa que lo esté haciendo el Mesías, porque mucha gente que va para allá no cree ni en el Mesías, hermanos. El trabajo del Mesías es reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel en espíritu y en verdad. Sí, no porque, bueno, me quise ser ciudadano porque tengo un poquito, bueno, está bien, no estoy diciendo que está mal, pero eso no significa que ya Dios reunió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel no van a ser reunidas por hombre, sino por el espíritu del verdadero Mesías Yeshua. Él es uno de los conceptos que él también parte de tiene que llenar las fiestas y reunir a las tribus. Ese es uno de los puntos de nuestro Mesías. Bueno, hasta aquí, hermanos, creo que vamos a detener este estudio también y vamos a seguir avanzando, pero aquí vamos entendiendo ya cómo el pueblo de Israel y la casa de Judá tuvieron sus dispersiones, pero hay que entender que la casa de Israel jamás regresó hasta hoy. Esa casa se extravió entre las naciones, se perdió su identidad, su raíz, de dónde venía, y por el designio de Jehová. Sí, porque Israel significa Jehová siembra. Entonces Dios sembró a su pueblo entre las naciones para tener de él misericordia. Y así como Dios metió al pueblo de Israel en Egipto y lo sacó con pueblos aledaños. Mire lo que dice Jeremías 23. Para cerrar este estudio de hoy, Jeremías 23 dice, capítulo 23, verso 7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Ok? Entonces hubo un éxodo en Egipto, y Israel salió de ahí con pueblos aledaños. O sea, que Dios no hace sección de personas, hermanos. Si tú vienes a pertenecer, hermanos, Israel también era una nación, también se le llamaba Goim, también se le llamaba nación, sí, Goim, pero era una nación santa. ¿Ok? Entonces, Dios sacó a ese pueblo y lo tomó de una persona también que estaba en idolatría. Entonces, por eso Dios no hace excepción de personas, porque la circuncisión es en el corazón. La Torá es en el corazón, en espíritu y en verdad. Es como los hijos de Dios hoy nos regimos. ¿Ok? Y como dice aquí en Jeremías, así como los hizo salir de Egipto, los trajo de Egipto, ya no se dirá así, ahora se dirá que los hizo traer de entre las naciones. Y como repito, no como ahora lo están haciendo mediante propagandas de que apoyes por aquí, apoyes por allá para que esto regrese. No, eso es el hombre lo está haciendo. El Mesías es el que se va a encargar de reunir a todos y cada uno de las ovejas perdidas de la casa de Israel a través de la verdad, de la Torah en su corazón, a través de los mandamientos. Ese es el camino a seguir.
¿Ok? Bueno, mi deseo por hoy es que Dios les bendiga y les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Jehová alce sobre nosotros su rostro y tenga de nosotros misericordia y ponga en nosotros paz. Amén.